Hola a todos, estimados colegas. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien y en perfecto estado de salud. Mi nombre es Facundo Di Natale, soy asesor técnico del área de contabilidad y auditoría. Quiero agradecer la ocasión para agradecer a las autoridades del Consejo por haberme dado la oportunidad de participar en este video corto temático y a todos mis compañeros del área de contabilidad y auditoría que colaboraron conmigo en la preparación y revisión de este material. El tema propuesto del video es auditoría en los entes pequeños y medianos, y hemos tratado de sintetizar las principales situaciones referidas a los procesos de auditoría a aplicar en la pequeña y mediana empresa. Vamos a comenzar hablando un poco del marco normativo tenido en cuenta para este trabajo. Partimos de la resolución técnica número 37, que es la norma de auditoría vigente. Normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados. Las normas contables profesionales vigentes, referidas a los entes pequeños y medianos, la resolución técnica número 41, segunda y tercera parte, referida al desarrollo de cuestiones de aplicación general, aspectos de reconocimiento y medición para entes pequeños y entes medianos, los informes del CECIT, del área de auditoría de FAPSE, el informe número 8, referido a contratos de auditoría, y el informe número 12, referido a consideraciones sobre el trabajo del auditor cuando tiene a su cargo los registros contables. Por último, también hemos tomado como base el informe número 32 de la Comisión de Estudios de Auditoría de nuestro Consejo Profesional, el cual profundiza lo que es la auditoría de PYME. Partiendo de las normas contables profesionales, vamos a repasar brevemente lo que es la estructura de la RT número 41 en su segunda y tercera parte. Recordemos que la segunda parte se refiere a los entes pequeños y la tercera parte se refiere a los entes medianos. En este sentido, la estructura de la norma cuenta con 5 secciones en lo que es su cuerpo. La primera, que trata el alcance de esta norma, según los diferentes tipos de entes. La sección 2, que habla de normas generales. La sección 3, que toca presentación. La sección 4, criterios de medición contable de activos, pasivos y patrimonio neto, y la cuantificación de resultados. Y la sección 5, aplicación. Adicionalmente, tanto la segunda como la tercera parte cuentan con 3 anexos. El anexo 1, conceptos y guías de aplicación. El anexo 2, temas tratados en otras normas. Y el anexo 3, aspectos de presentación, ya sean para entes pequeños o para entes medianos, según el caso. Vamos a profundizar un poquito lo que es la sección 1, que se refiere al alcance de la norma. En ese sentido, los entes que no están alcanzados son, por ejemplo, aquellos que sí estén alcanzados por la Ley de Entidades Financieras o realicen operaciones de capitalización, ahorro o cualquier otra forma que requiera dinero o valores de público con promesa de prestaciones o beneficios futuros. Tampoco están alcanzados por la RT 41 los aseguradores bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, es decir, las empresas aseguradoras. Tampoco están alcanzadas las sociedades anónimas
cuando tengan participación estatal mayoritaria o de economía mixta. Y finalmente tampoco están alcanzadas aquellas empresas que se traten de una sociedad controlante de o controlada por otra sociedad no incluida en los incisos anteriores. Ahora sí, el resto de los entes que no encuadren dentro de este primer cuadro, para estar alcanzados por la segunda o tercera partes de la norma, deberían validarse los montos de ingresos, los cuales parten de base de diciembre de 2014, en donde se enumera de forma taxativa que para que una empresa sea considerada ente pequeño, su monto de ingresos en el ejercicio anual anterior no debe superar los 15 millones de pesos. Este importe obviamente es reexpresado y en la próxima filmina lo vamos a estar viendo actualizado a diciembre 2020. Y en el caso de los entes medianos, para categorizar como entes medianos, sus ingresos tienen que superar los 15 millones, que era el tope para entes pequeños, hasta los 75 millones, siempre hablando de la base de diciembre a ser reexpresada a año anterior del cierre en cuestión. Para esto vamos a tener que estar analizando los montos de ventas y recursos ordinarios para empresas sin fines de lucro, para entes pequeños y medianos. Esta información se encuentra disponible tanto en la página de FAFSE como en la página de nuestro consejo. Les referimos el link donde pueden encontrar esta tabla. Y para los cierres de diciembre 2021, se debe tomar como parámetro los montos de ingresos de ventas para entidades con fines de lucro o recursos ordinarios para entidades sin fines de lucro correspondientes al balance del año anterior. Es decir, si estamos cerrando diciembre de 2021, para conocer si podemos aplicar RT41 segunda o tercera parte, debemos ver los montos de ingresos y recursos de diciembre 2020. En ese sentido, la cifra actualizada de los 15 millones de 2014 para diciembre de 2020 es de 91 millones, y la base de 75 millones de 2014, que era el tope para ser ente mediano, a diciembre de 2020, se encuentra reexpresada a 456 millones. De más está aclarar que una vez que superen el tope para estar comprendido como ente mediano, ya deben ser considerados como ente grande y aplicar directamente la RT17. El último punto a destacar referido a esto es que estos montos son los montos del balance legalizado, del balance de publicación de diciembre 2020, es decir, no deben ser los montos que uno reexpresa por el coeficiente de punta a punta, por el ajuste por inflación, a efectos del comparativo de diciembre de 2021, siguiendo con este ejemplo. Dentro de las características comunes que presentan la pequeña y mediana empresa, más allá de los topes de ventas o de recursos, podemos mencionar algunos como por ejemplo, que se caracterizan por tener propiedad o control operativo en uno o pocos individuos. Esto se refiere a que el capital accionario o la participación en el patrimonio
corresponde a uno o unos pocos socios o accionistas, que debido a su limitada estructura, de forma consecuente cuenta con una limitada división de tareas. Esto desde ya que no es lo deseable para ningún proceso de control interno. Por ejemplo, muchas veces personal de comercialización o ventas termina realizando también tareas de administración. Esta estructura limitada hace que muchas veces al tener poca nómina, o no poder soportar una nómina más amplia, las pequeñas y medianas empresas deban recurrir con mayor participación a la contratación de asesores externos. Acá es muy importante tener en cuenta el grado de independencia o la posible falta de independencia. En este sentido, hay que ver si el auditor es el mismo que realiza asesoría en otros aspectos que iremos profundizando. Por otro lado, la gerencia cuenta con un gran poder de decisión, pero con bastantes limitaciones formales, no siempre, pero a veces sucede. En este sentido, lo que sucede es que hay una centralización en la toma de decisiones. Pocas veces se cuenta con una gerencia intermedia. Muchas veces hay ausencia de procedimientos formales a la hora de ciertas autorizaciones o delegaciones. Y adicionalmente, cuando me refería a las limitaciones formales, quiero ejemplificar, por ejemplo, a que muchas veces esta gerencia no cuenta con todos los conocimientos necesarios como para poder desarrollar adecuadamente áreas como el área impositiva, el área contable o el área financiera, lo que la lleva a terminar recurriendo a la contratación de asesores externos. Por otro lado, también tenemos la presencia de sistemas contables simples, con probabilidad de errores. Otra cuestión a tener en cuenta propia de las pymes es que muchas veces cuentan con una sola unidad operativa, en una sola ubicación, o que fabrica una gama muy limitada de productos o servicios. Esto las vuelve más vulnerables y más afectadas respecto de factores externos, como pueden ser los cambios en las condiciones de la economía local, los cambios tecnológicos, la acción de algunos de sus principales competidores, toma de decisión o cierre forzado de su principal cliente o su principal proveedor, o alguno de sus principales clientes o proveedores, o por dar un ejemplo de actualidad, situaciones como las que sucedieron con el DISPO y el ASPO, relacionadas a la pandemia, que complicaron bastante la situación de muchas pymes. Respecto a los sistemas, también podemos anunciar brevemente que los mismos suelen ser sencillos, simplificados, informales y centralizados, lo que a priori hace que sean capaces de cumplir con sus funciones principales. Sin embargo, también es muy común que los mismos posean ineficiencias y con el correr del tiempo se puedan generar errores con frecuencia. Respecto al tema de la independencia que mencionamos hace un rato y de la superposición, en el caso de que el auditor independiente también sea asesor externo, la RT 37 de auditoría, en su capítulo 2, A.2, cita lo siguiente:
el contador no es independiente en los siguientes casos: cuando estuviera en relación de dependencia con respecto al ente, cuya información es objeto del encargo, o con respecto a los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel, o lo que hubiera estado en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto del encargo. En ese sentido, y lógicamente, si el profesional estuviera en relación de dependencia, ya sea como parte de la administración o del control interno del ente, desde ya que no podría ser auditor independiente, ya que se vería vulnerado el principio de independencia. Otra cuestión que enuncia la RT37 es que no se considera que existe relación de dependencia cuando el contador tiene a su cargo el registro de documentación contable, la preparación de los estados contables y la relación de otras tareas similares remuneradas mediante honorarios, en tanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o administración del ente, cuyos estados contables o informaciones son objetos del encargo. Bueno, esto lo vamos a ir profundizando ahora más adelante, pero básicamente ya se empieza a ver cómo la misma RT37 habla de forma explícita respecto a situaciones que permiten brindar otros tipos de asesoría, otros tipos de servicio distintos a los servicios de auditoría. Otra cuestión importante para comentar brevemente respecto al RT37 es que el RT37 es de aplicación tanto para empresas grandes que aplican RT17 como para empresas pequeñas y medianas. Acá muchas veces surge el interrogante de la necesidad de normas especiales de auditoría para las empresas que aplican RT41 segunda y tercera parte. Parte de la doctrina opina que se obtiene una mayor uniformidad y una mayor calidad de los exámenes de auditoría cuando trabajamos con la RT37, que aplica de forma general para los diferentes tipos de entes. Esto no implica que no tengamos que adaptar el tipo de enfoque de las pruebas y los procesos a aplicar a la hora de validar las aseveraciones de los estados contables de nuestro cliente, según el tamaño de la empresa con la que estemos trabajando. Esto no necesariamente tiene por qué requerir procedimientos de auditoría más o menos extensos, pero sí son cuestiones que vamos a tener que estar evaluando a la hora de ver el costo-beneficio y el mayor o menor esfuerzo de evaluar el control interno de las empresas pequeñas o medianas en contraposición con su limitada separación de funciones y los diferentes enfoques a aplicar, ya sean de tipo sustantivo, de tipo detallado, o de tipo de cumplimiento, lo que supone una mayor confianza en los procesos internos de nuestro cliente. Para seguir profundizando lo que es independencia de criterio, y basándonos en lo que nos decía la RT37, lo que nos dice la RT37, el asesoramiento profesional no se contrapone a las tareas de auditoría. Las normas de auditoría vigentes no consideran que exista falta de independencia en situaciones como, por ejemplo, la asesoría en términos generales, asesoría de tipo impositiva, relacionada a temas administrativos, diseños de procesos, consultoría de sistemas de información, de ambiente computarizado, bosquejo de circuitos, informes especiales como pueden ser revalúos técnicos, se aplicaran, o análisis de rentabilidad de alguno de los pocos productos que poseen las
las pequeñas o medianas empresas, o cuestiones relacionadas a la liquidación de sueldos, aspectos previsionales, sociales y asistenciales. Respecto de lo que es la teneduría de libros, tampoco supone una falta de independencia, pero es recomendable dejar por escrito en forma detallada, ya sea en la propuesta de servicios de la auditoría o en la carta de gerencia. Es recomendable dejar reflejado que la empresa será la que adaptará las decisiones necesarias relacionadas a la registración y a la toma de decisiones. Es importante limitar nuestra responsabilidad en este punto, justamente para no vulnerar el principio de independencia. Otras cuestiones que tampoco se contraponen con las tareas de auditoría es si somos apoderados, siempre y cuando sea con limitaciones, o si formamos parte de áreas o tareas relacionadas a la administración financiera o administración general. Voy a aclarar un poquito a qué me refiero con esto de las limitaciones. El auditor independiente puede representar y actuar en nombre de la empresa para situaciones especiales o extraordinarias. Es recomendable nunca aceptar poderes generales de representación que sean amplios o que impliquen o que puedan implicar una dificultad a la hora de poder demostrar que nosotros como profesionales independientes y auditores no estamos tomando decisiones dentro de la empresa. Por eso una de las recomendaciones a la hora de hablar de las limitaciones es que estos poderes sean específicos y estén instrumentados por periodos limitados con vencimientos. Ejemplo de esto pueden ser cuestiones puntuales de asuntos impositivos o manejo de cuentas bancarias con pocos movimientos y con bajos montos. Es muy importante tener extremado cuidado con este tipo de situaciones. Dentro de lo que es la propuesta de servicios profesionales o carta convenio, es importante hacer una clara descripción de cada uno de los servicios en la respectiva propuesta. Esto que venimos hablando, es muy recomendable especificar claramente cuáles son los servicios que vamos a prestar dentro de lo que supone una auditoría de estados contables, y cuáles no van a implicar tampoco adoptar decisiones por parte nuestra que son responsabilidad de la empresa. Esto nos va a ayudar a hacer énfasis en la independencia de los servicios de auditoría versus otros servicios que podamos prestar. Y ahora, para ir concluyendo, vamos a ver algunos puntos puntuales respecto a la aplicación del RT37 en la pequeña y mediana empresa, como ser planeamiento, estudio y evaluación del sistema de control interno, determinación del enfoque de auditoría, la carta de representación o carta de gerencia, que es un procedimiento obligatorio dentro de cualquier proceso de auditoría, confirmaciones de abogados en el caso de que apliquen, confirmaciones de deudores y acreedores, otras confirmaciones, otros procesos y carta de recomendaciones. Dentro de lo que es el planeamiento, ya hemos comentado que es importante ver el principio de auditabilidad a la hora de conocer a nuestro cliente. Esto es un poco ver la integridad del directorio, de la gerencia, y la competencia y el conocimiento formal, no solo de ellos, sino también de sus empleados.
Por otro lado, otra situación que se presenta mucho en las pymes es la escasa documentación, con lo cual otra cuestión que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de planificar una auditoría y nuestros servicios profesionales a ofrecer es la integridad y la autenticidad de la documentación que nos pueda proporcionar el ente que respalde las operaciones que vamos a estar auditando. Finalmente, desde ya que vamos a tener que ver los componentes más significativos, el enfoque a aplicar y cómo vamos a estar llevando a cabo cada uno de estos procesos en las diferentes visitas que planifiquemos. Un punto importante es la evaluación del sistema de control interno del ente, ya que determina el enfoque de los procesos. Si se carece de una buena separación de funciones o no existe un buen ambiente de control, un buen ambiente computarizado, no vamos a poder confiar, no vamos a poder apoyarnos en los sistemas de control y en los procesos automatizados. En ese sentido es importante conocer, bueno, la estructura del ente, los métodos de autoridad y la delegación de funciones, si se aplican, los métodos de la gerencia para supervisar el sistema de control y los principales flujos de transacciones. Todas estas debilidades es recomendable exponerlas en la carta de gerencia y a su vez exponerlas como oportunidades de mejora en lo que es la carta de recomendaciones al control interno. Todas estas cuestiones nos van a ir permitiendo determinar el enfoque de la auditoría, ya sea por pruebas de tipo de cumplimiento o por pruebas de tipo sustantivo. Un poco resumiendo lo visto hasta el momento, en general en entes pequeños suele ser más eficiente un enfoque de tipo sustantivo. Sin embargo, a medida que la complejidad y la estructura del ente lo permita, o en auditorías recurrentes donde van pasando los años y también la empresa va creciendo, de a poquito se puede ir también confiando en enfoques de tipo de cumplimiento, siempre y cuando nos podamos apoyar en los sistemas de la empresa. Una vez concluida la auditoría, es muy recomendable dentro de lo que es la carta de representación o la carta de gerencia, incluir al menos algunas de estas cuestiones que vamos a enunciar, las cuales son manifestaciones verbales que es importante dejar por escrito para evitar malos entendidos y limitar aún mejor nuestra responsabilidad y el alcance de la auditoría. Por ejemplo, que se han separado adecuadamente las transacciones personales del accionista o del socio respecto de las correspondientes a la entidad. Esto es muy frecuente. Que se han informado a la dirección todas las deficiencias importantes del sistema de control interno. Esto en el caso de no incluir una carta de recomendaciones. Lo recomendable es incluirlo en la carta de recomendaciones a la gerencia. Que se han incluido todos los activos y pasivos de la empresa y en general todas las operaciones. Esto es muy importante para que no se vean afectadas aseveraciones como ser la integridad de todos los registros, que no existen otros gravámenes o restricciones sobre los activos más que los informados en los estados contables, que no existen otros reclamos con contingencias o juicios más que los informados en los estados contables, y que tampoco existen hechos posteriores que puedan afectar
a la identidad. En empresas de este tipo resulta muy indispensable e importante el uso de la carta de la gerencia para poder dejar por escrito estas manifestaciones o aseveraciones verbales que hayan efectuado tanto la dirección o la gerencia según corresponda. Dentro de otras confirmaciones escritas que podemos enunciar brevemente, está la confirmación de abogados o la confirmación de deudores y acreedores. La primera adquiere preponderancia cuando la revisión de los registros, especialmente en el estado de resultados, nos permitan verificar que no existen honorarios o gastos de asesoramiento legal. En ese sentido, al no tener ninguna cuestión registrada en los estados contables, es importante hacer mención en la carta de gerencia. Si la empresa no cuenta con asesores legales o contando con abogados, los mismos no están acostumbrados, es recomendable que hagamos seguimiento y reuniones con ellos para aclarar situaciones. Y en el caso, como dije anteriormente, en el caso de no contar la empresa con asesores legales, todas estas cuestiones es importante dejarlas escritas en la carta de gerencia a falta o inaplicabilidad de la confirmación de abogados. Respecto a lo que es la confirmación de deudores y acreedores o circularizaciones de activos y pasivos, hay que hacer un análisis de los rubros significativos y su riesgo asociado. Es importante enviar las confirmaciones, es importante darle seguimiento a la respuesta, y una vez que obtengamos las respuestas, en el caso de recibir diferencias, es importante que el ente las analice con su cliente o su proveedor para poder determinar las registraciones correspondientes a los estados contables. Por último, la carta de recomendaciones o carta de recomendaciones al control interno, si bien no es un proceso obligatorio, es recomendable. Es importante incluir en la misma un párrafo que especifique claramente aquellas limitaciones del sistema de control interno que nosotros hayamos detectado o que existan, producto de la estructura limitada o de las limitaciones que van siendo suplidas en el día a día por el personal o la dirección de la empresa. En el caso de nosotros no optar por dar una carta de recomendaciones a nuestro cliente, es indispensable informar todas estas cuestiones, como dijimos anteriormente, en la carta de gerencia. Bueno, hasta acá fue un poco todo este pantallazo de procesos y procedimientos de auditoría de la RT 37 a ser aplicados cuando estemos trabajando y auditando entes pequeños o entes medianos que queden comprendidos dentro de lo que es la norma contable profesional, la RT número 41. Espero que el video sea de utilidad para todos ustedes. Los saludo cálidamente. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.